Y vamos a ponernos en pie, hermanos, para hacer nuestra oración de invocación. Dice nuestro manual de instrucciones, la Santa Biblia, en el Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, aquí está tu iglesia, celebrando que por amor nos has rescatado. Celebramos que tú eres bueno y fiel, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda a todos tus hijos e hijas y nos fortaleces en nuestro diario vivir. Celebramos que tú eres quien nos otorgó la salvación y nos santificas por amor a tu gloria. Oh Señor, qué maravilloso es tu amor, Dios Todopoderoso. Bajo tus alas buscamos protección y en ti, Señor, está la fuente de agua viva. Tú eres la luz que guía nuestro caminar. Invocamos tu presencia, Señor. Ven con nosotros y llénanos de ti. Recibe este servicio de adoración preparado para ti, por Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo y con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Es probable que el autor de este salmo sea el mismo del 103. La diferencia está en que el primero se fija especialmente en la gloria de Dios. En la historia humana en el que nos ocupa la revelación de Dios, se centra en las obras de la naturaleza. Lo maravilloso de ambos es que se alaba a Dios en ambas cosas, que se resume en la gracia de Dios y el resplandor de la majestad divina en ambas razones. Comienza el salmista con un ferviente deseo de que su alma y el centro de su ser bendiga al Señor. Yo creo, hermanos amados, que es lo mismo que el salmista siente con ese ferviente deseo de su alma, el centro, de que el Espíritu Santo sea el centro de nuestro ser. Bendiga al Señor nuestro Creador, llamándolo Jehová. Jehová, Dios mío, como alguien que contempla los cielos,
con reverente expectación. Mucho te has engrandecido y te has mostrado extraordinariamente grande. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz. En 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mientras estemos en este cuerpo mortal, no veremos a Dios, sino a través de su creación magnífica. Que extiende los cielos como una cortina. Esto equivale en hebreo expansión, la expansión sideral que se extiende por millones de kilómetros sin que se alcance a imaginar dónde comienza y dónde termina. Y Dios habita detrás de esa cortina. Es lo que imagina el escritor sagrado. No obstante, por infinita compasión tiene su mirada en el centro de la creación, el hombre. Pensemos seriamente en esto, que establece sus aposentos entre las aguas. Fantasía, pero sincronizando nuestro pensamiento con él. Otros autores en diferentes épocas se unen igualmente, pues hay cosas que no tienen explicación. Salomón dijo en Primera de Reyes 8:27, es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que Él ha edificado, porque ha sido edificada por la ayuda del Espíritu Santo. Y porque siendo tan sabio no encontró explicación a la grandeza de Dios y cómo este Dios tan excelso se humanizó en Cristo y habitó entre nosotros. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo habita en los creyentes. Salmo 91:9. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Y luego dice Hechos 17:21. De una sangre has hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Así es como San Pablo presenta a los filósofos atenienses al Dios no conocido, para que los creyentes vivamos y anhelando las moradas celestiales. Dice a los Corintios, 2 de Corintios 5:2, porque esto también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella
nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El que pone las nubes por su corazón, en una nube descendió al Sinaí para dar la ley, para que el hombre no tuviera quebrantamiento. El Señor Jesús también fue cubierto en una nube en el monte de la transfiguración, el monte Tabor. Ay, pásamelo, por favor. El que anda sobre las alas del viento, en un suave caminar, dando mantenimiento a su creación. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Aunque no cause espanto, Dios tiene el control de todo. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Los antiguos concebían así fundamentada la tierra en base firmes. No obstante, Job 26:7 extiende el monte, el norte sobre vacío, y sobre vacío cuelga la tierra sobre nada. No será jamás removida. Con el abismo, con vestido la cubriste sobre los montes. Estaban las aguas. Pareciera que se pusieron de acuerdo estas escrituras. Fueron escritas antes del descubrimiento moderno. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Todo lo puso en el orden perfecto, y aunque ya lo hemos leído y confirmando con los descubrimientos modernos, no deja de asombrarnos el Señor. Por eso los incrédulos han dado y siguen dando coces contra el aguijón, palos de ciego. Para mayor asombro respecto al supremo Dios del universo, mirando a nuestro alrededor, leamos los versículos del 24 al 28 de este mismo salmo. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las aves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren su mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El salmista no deja de estar asombrado y lo transmite a sus lectores, contemplando el anchuroso mar, donde se mueven infinidad de peces en beneficio de los seres humanos, inclusive como medio de transportación, pero centra su atención a los seres vivientes. Llama la atención el versículo 104-29. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Esta es una forma de decir
de lo que no se puede explicar. Es como si Dios escondiera su rostro. Cuando los seres vivos mueren, pues vuelven al polvo para dar paso a una nueva generación renovada por el Espíritu de Dios. Por eso termina con una meditación personal. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos. Los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Su meditación es dulce, pues se encuentra en Dios el gozo santo que lo mantiene con la esperanza de una vida mejor, más allá de este mundo donde campea la perversidad. Por eso termina con una hermosa doxología. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Esto se asocia con la palabra del Señor y en Jesús. San Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Leyendo y viendo, Señor, un mensaje, cuando aquellos niños, Señor, era un grupo de niños que tenían el Espíritu Santo, que oraban, que un hombre quería exterminarlos, como Dios impulsó al mensajero bendito de Dios para ponerles una cinta en medio de la escuela donde se encontraban, y los únicos que murieron fueron los malos, ni siquiera la hija de ellos, porque aquellos niños estaban orando, estaban en santidad, de la cual a los niños no se pudieron acercar estos malos que querían matarlos, sino el Espíritu Santo los cubrió. Su declaración, esto es de la vida real, su declaración de estas criaturas fueron que vieron personas, abuelitas que murieron en Cristo y que los cuidaron, que los tomaron de la mano de su manita y los acercaron a la ventana, y donde el profesor, ungido también por el Espíritu Santo, abrió las ventanas, y aquellos hombres malos que querían exterminar con los niños de la escuela no lo pudieron hacer, y aquel profesor que tuvo la sabiduría divina de hacer con el pegamento ese que se hace, ¿verdad?, un cuadro en donde únicamente las dos personas que querían acabar con los niños, murieron ellos, pero a los niños no les pasó gran cosa. Y los niños testificaban, se quedaban callados y los interrogaban qué habían sentido, qué habían querido. Había uno de los padres que era un policía y estaba todo lleno de odio cuando les hablaron para explicarles que este hombre quería matar a esos niños. Y este hombre lo testifica de la vida real, que quiso llegar a la escuela y no lo pudo hacer, porque él dice: yo llevaba odio en mi corazón, pero los niños estaban cubiertos por el Espíritu Santo. Qué precioso es dejar que los niños vengan. Ustedes no saben la gran responsabilidad de cuando no los quieren dejar venir. Ustedes son responsables de esos pequeños, porque con ellos anda el Espíritu de Dios.
Nosotros en esta iglesia que el Señor ha permitido que se levante, estamos poniendo siempre a los niños en las manos de Dios. Seamos sensatos y lo que no queremos nosotros no se los evitemos a los pequeños. No se los evitemos porque hay de nosotros. Alguna vez podríamos ser salvados por esos pequeños niños que dejamos venir al culto. Oh Dios bendito, qué grande y maravilloso eres. Por eso podemos orar, hermanas amadas y hermanos amados, con el Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado su santísimo nombre. Como quisiéramos tener la inocencia de esos pequeños para poder alcanzar nuestras oraciones. Y esas oraciones, Señor, con esos pequeñitos llegarán al reino tuyo y serán salvos de toda la familia, porque tú has prometido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación puede llegar a través de esos pequeñitos que van en inocencia. Aquel padre, aquel policía, no pudo llegar ni siquiera junto a ellos porque dice, llevaba el odio en su corazón. Oh, qué terrible es el pecado, y el terrible es el pecado. Y allí recuerdo una anécdota de nuestro pastor que decía, el Señor oyó la voz que le decía, o te defiendes tú o te defiendo yo. Y cuando el niño y todos los niños estuvieron defendidos por el Espíritu Santo, el padre de uno de los niños, que era policía, y como llevaba odio en su corazón y el pecado aparta, eso nos hace entender que el pecado aparta de la gloria de Dios, no pudo llegar a tiempo, pero qué tal el Señor llegó a tiempo y esos niños no fueron muertos por esta gente mala. Oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo nos acompañe y esté con todos nosotros hasta el día que nos llame el Señor a su presencia. Amén. Así, puestos en pie, vamos a entonar ese hermoso himno, Jesús, yo he prometido. Va a estar proyectado en la pantalla. Se vive con amor.
Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día en el que han dispuesto su corazón, su tiempo y el día para estar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 104 y vamos a leer nada más los versículos del 1 al 9. Salmo número 104 y vamos a leer los versículos del 1 al 9 y se titula Dios cuida de su creación. Vamos a leerlo todos unidos y dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como de vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, y subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Pueden tomar sus lugares. Mientras estudiábamos este salmo y escuchando las palabras escritas que dejó escritas el pastor, nos dice que es probable que el autor del Salmo 103 y el 104 sean el mismo, porque ambos comienzan de la misma manera y ambos alaban a Dios. Uno exalta a Dios por sus bendiciones, por su grande amor y porque sustenta al ser humano. Y en el segundo nos dice que Dios está revelando al género humano a través de su propia creación, y es como nosotros, las personas, vemos a Dios y se revela a nosotros. Pero también sabemos que Dios lo hace porque el amor de Dios y su atención siempre ha estado centrada hacia el ser humano, que para Dios es la corona de la creación. Ama a Dios lo que creó, pero lo creó para que nos dijese y nos revelase que Dios existe y que quién es el que creó todo lo que tenemos, el que da el alimento y el sustento al género humano a través de la creación. Por eso el salmista también en ambos salmos, si ustedes lo ven, insta a su alma, al centro de todo su ser, a que bendiga a Dios, y por eso inicia diciendo que su alma bendiga a Dios y le llama Jehová Dios mío. Es decir, el salmista se apropia de Dios mismo porque le ha conocido y con mucha reverencia lo alaba y lo bendice. Y ve la grandeza de Dios y dice: te has vestido de gloria y de magnificencia, porque ciertamente nuestro Dios se ha mostrado de una manera extraordinariamente grande para con nosotros, el género humano. Por eso esa expresión del salmista tan reverente. En el versículo 2 dice: el que se cubre de luz como de vestidura. Ciertamente sabemos, y en muchas partes de la Biblia se nos revela que Dios es luz, y nuestro Señor Jesucristo también es la luz de Dios que habita con los seres humanos y habitó mientras Él estuvo. Ahora sabemos que es el Espíritu Santo, pero que nuestro Dios habita. Como dice Primera de Timoteo 6:16,
que el único que tiene inmortalidad es Dios, el que habita en la luz inaccesible. Por eso ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver, y por eso le da el apóstol San Pablo toda la honra, la gloria y el imperio a nuestro Dios, porque es el que se cubre de luz, como su vestidura, lo dice el salmista de manera muy poética. Nosotros, mientras estemos en este cuerpo, sabemos que no podremos ver a Dios, porque su luz y su santidad no le permiten a Dios acercarse a nosotros, porque caeríamos muertos. También nos dice que nuestro Dios extiende los cielos como una cortina. Esta es la forma como el salmista lo interpreta y lo ve. Nuestro Dios ciertamente habita en la inmensidad, en el espacio donde nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos en qué parte comienza y en qué parte termina, pero sabemos que Dios habita detrás de esa cortina. Y Dios tiene su mirada en el ser humano y establece, dice el versículo 3, sus aposentos entre las aguas. Nuestro Dios es el que pone las nubes por su carroza, toda la naturaleza, todo lo creado está al servicio de nuestro Dios. Y nos invita el salmista a que pensemos en ello y que recordemos que toda la Biblia se complementa una a otra y nos dice que ciertamente nuestro Dios no puede ser contenido, como oraba Salomón, el rey, que no puede ser contenido por los cielos de los cielos, y ciertamente nuestro Dios por eso tampoco puede habitar en una casa hecha de manos de hombres, como en la casa, el templo, gran templo que construyó Salomón. Pero Dios se humanizó y se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo y habitó en nosotros, y sabemos que también a través del Espíritu Santo. En el versículo 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. La Biblia en otra parte llama a los ángeles, a todo lo que es el mundo espiritual, los ministros, llamas de fuego, y así mi papá, yo recuerdo mucho cómo él oraba de esta forma y los llama de esta manera a los ángeles. Por eso aquí el versículo 4 nos lleva a pensar que no solamente habita Dios y gobierna sobre todo lo creado, lo que está hecho, sino aún en lo que nosotros no vemos, que son esos ángeles que están al servicio de Dios y que cuidan también de los hombres y obedecen a la voz de su mandato. Y sabemos que nuestro Dios es poderoso para sustentarnos. En el versículo 5 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Mientras estudiaba esto, decía yo, estábamos pensando en lo que los comentaristas decían, y dicen: ciertamente la tierra no será jamás removida, pero Dios a veces la remueve y la mueve, es el único que puede hacerlo. Y todo, hermanos, es para llamar nuestra atención, para hacernos reflexionar en lo importante que es que el ser humano vivamos reconociendo la grandeza de Dios, que Él es el que nos creó y el que nos sostiene, y que Él es el único que la puede remover. Y de hecho decía uno de los comentaristas, y no me gustó mucho leerlo, pero tiene toda la razón, dice: no va a ser removida hasta el día en que Dios la remueva, y que ciertamente Dios mismo es el que acabará con todo aquello que el hombre ha echado a perder y ha corrompido. En el versículo 6 dice: con el abismo como de vestido la cubriste, y sobre los montes estaban las aguas. En el 7 dice: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron.
En el 8 dice, subieron los montes y descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Si analizamos estos 3 versículos, el 6, 7, 8 e incluso el 9, dice, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Nos remontamos hacia el Génesis, en donde si vemos, aquí está el salmista narrando exactamente como Dios comenzó la creación, que dice que las aguas cubrían la tierra y Dios, a la voz de nuestro Dios, comenzaron a retirarse y empezaron a salir los montes y los valles, y les dio término al mar, nuestro Dios, el cual el mar mismo respeta hasta el día de hoy. Por eso nosotros podemos ver en estos 9 versículos que es un resumen de los 6 días en los que Dios creó todo cuanto existía. Y no dejamos de asombrarnos juntamente con el salmista y bendecir a Dios por su creación. Y sabemos que una de las más grandes y excelsas obras de nuestro Dios es la creación, pero la segunda más grande y más maravillosa es la redención del hombre, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre. Por eso vino para habitar con el género humano. Por eso dice en el Salmo 91:9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Nuestro Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vino a habitar entre nosotros. Y una vez que nuestro Señor ascendió a los cielos, en la persona del Espíritu Santo que fue derramado, habita ahora en los hombres. Por eso dice Hechos capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado un tiempo y los límites de su habitación, para que los hombres, el género humano, busquemos a Dios y que en alguna forma podamos palparle y hallarle, y que ciertamente Dios no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y en Él somos. En este salmo nos muestra también el porqué de la creación del mundo. Es porque Dios lo que quiere es acercarse al hombre, habitar entre nosotros y vivir entre cada uno de nosotros, para que el ser humano despertemos el espíritu que fue soplado dentro de cada uno de nosotros. Y como dice el apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es para que nosotros como seres humanos anhelemos tener una relación con Dios, con nuestro Creador, lo reconozcamos, y aunque sabemos que hay muchas personas en este mundo, en esta tierra, que creen que pueden vivir sin Dios, eso se llama soberbia y arrogancia, porque nosotros sabemos que sin Dios nada podemos hacer y nada queremos hacer si Él no está con nosotros. Por eso nos invita el pastor en la meditación y en el estudio de este salmo, a que juntamente con el salmista disfrutemos y nos gocemos en el salmo, en que las obras de Dios son maravillosas, pero no es nada más porque sí, sino para que busquemos acercarnos a nuestro Creador y veamos a Dios en toda la creación. Y por eso nos invita a leer los versículos del 24 al 28 y dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las naves.
Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. El salmista nos hace ver cómo Dios es el que sustenta todas las cosas, no nada más la naturaleza, no nada más a los animales y a los seres vivientes. Aquí habla de Leviatán, que es una criatura que los seres humanos no conocemos, pero que nos lleva a pensar en que no importa el tamaño de los seres vivientes que se muevan en la tierra, si son pequeños o como Leviatán, que es uno de los más grandes, del que tenemos conocimiento solamente. Todos son sustentados por el aliento y el Espíritu de Dios, el que nuestro Dios sopló en cada uno de nosotros el día de la creación. Y es ese Espíritu el que también nos hace buscar a Dios mientras estemos en esta tierra, en este mundo. Buscarlo mientras estemos en este cuerpo y que sepamos los seres humanos y reconozcamos con toda humildad que cada aliento de nuestro depende del Espíritu que Dios sopló dentro de nosotros. Y el salmista por eso concluye cuando una vez que ha reconocido que somos hechos por Dios y que nuestro espíritu, el que nos sustenta, es porque es el que Dios sopló dentro de nosotros. Lo reconoce con humildad y por eso termina con una alabanza y bendición a Dios en el versículo 33 que dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Aquí está hablando el salmista de una relación personal con Dios. No nos limitemos a solamente contemplar la naturaleza y decir qué magnífico es Dios que creó todas estas cosas, o contemplar a veces el cuerpo humano y ver lo magnífico que Dios creó en cada uno de nosotros y cómo células que ni siquiera vemos son tan importantes para nuestra vida. No nos limitemos a ello, sino que vayamos más allá y deseemos desde el profundo centro de nuestro ser, desde nuestro corazón y nuestra alma, tener una relación con Dios, una relación cercana, de padre a hijos, y que con esa misma confianza con la que a veces nos acercamos a nuestros padres para pedirles ayuda, para pedirles un consejo, con esa misma cercanía nos busquemos a Dios mientras estemos en este cuerpo y anhelemos y deseemos una relación personal con Él. Dios ha tomado la iniciativa y Él se ha acercado al género humano a través de su creación y todos los días nos dice que le busquemos, todos los días nos dice que nos ama, que cuida de nosotros y nos sustenta. ¿Cómo no hemos nosotros, el género humano, de voltear, de reconocer y elevar no solo nuestros ojos, nuestras manos también, sino también nuestra alma misma, elevarla a Dios y buscarlo todos los días? Dulce será mi meditación en Él, le dice, yo me regocijaré en Jehová. Mientras tengamos vida, mientras vivamos en esta tierra, regocijémonos en nuestro Dios y busquémosle como a ese Padre que nos sustenta. Y entonces dice el versículo 35, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Todo aquel ser humano que no busca en Dios su sustento y la guianza de Dios en su vida, va a perecer y va a dejar de ser, porque solamente en Dios tenemos vida.
Y concluye el salmista diciéndole a su alma nuevamente, al centro de su ser: bendice, alma mía, a Jehová, aleluya. Y que así sea el deseo de nuestro corazón este día, de tener una relación cercana con nuestro Dios, y que todos los días, al abrir nuestros ojos, no olvidemos darle gracias a Dios por el nuevo día, la nueva oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él y de Él estar cerca de nosotros, porque Él es el que nos cuidará y nos guardará y el que guiará nuestros pasos. Y sabemos, y dice la misma palabra, y Dios lo dice: ay de aquel que pide consejo y no de mí, que hasta el consejo más sencillo que necesitemos para nuestro diario vivir, se lo pidamos a Dios, y seremos bendecidos y veremos a Dios actuando en la vida del ser humano. Él siempre ha querido interactuar con el género humano, que es la corona de su creación. Dejemos que Dios actúe en nosotros y veamos cómo Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para todo aquel que le invoca, que le busca y que le llama. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos salmistas, Señor, que dejaron escrito lo que ellos sintieron cuando tu Espíritu Santo se movía dentro de cada uno de ellos. Y lo dejaron, Señor, para que nosotros al leerlo también se nos despierte nuestro espíritu y deseemos una relación personal contigo, no de hoy, no de mañana, de todos los días de nuestra vida. Y sepamos, Señor, que tú nos guiarás y nos sustentarás como has sustentado la tierra a través de los miles de años que lleva tu creación. Y nos sustentarás, Señor, aún en la vida eterna, por miles y miles de años, Señor, que no tendrán término, pero que estaremos en tu presencia y gozando de tu luz admirable. Llénanos, Señor, y guíanos. Quédate con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida, te lo rogamos y te lo suplicamos, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Que el Señor bendiga su palabra y que dé el fruto que Él espera que haya en cada uno de nosotros. Demos lugar al mensaje de esta tarde. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Amados hermanos, el siguiente himno es un himno muy hermoso, es poco cantado, está dirigido, así es que vamos a cantarlo suavemente para no adelantarnos ni atrasarnos. Pongámonos en pie para entonar este hermoso himno. Soy feliz de amar. Feliz momento. Preciso
Vamos primeramente a inclinar nuestro rostro para solicitar que sea el Espíritu Santo el que hable el día de hoy a nuestros corazones, su presencia de nuestro Dios en nuestras vidas y en este lugar. Alabado sea, Señor, y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Gracias, bendito Dios, porque nos permitiste amanecer el día de hoy. Nos permite, Señor, ver la grandeza, Señor, de tu creación. Nos habla, Señor, a través de tu creación. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, una vez más, que tú abras, Señor, nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu palabra con atención, con detenimiento. Y abra, Señor, nuestras mentes para que pueda, Señor, ser asimilada tu palabra, entenderla, discernirla, bendito Dios. Para que sea, Señor, recibida en nuestros corazones con todo, Señor, anhelo. Para que tu palabra, Señor, en nuestros corazones obre, penetre, Señor, como esa espada de 2 filos, hasta lo más profundo, Señor. Que nos hagas ver, Señor, nuestra condición, cómo tú nos ves. Bendito Dios, reconocer, Señor, que te necesitamos, que somos pecadores, que necesitamos, Señor, un Salvador y que sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Y que tu palabra, Señor, sea abrazada de tal forma, Señor, que haya en nosotros el deseo de obedecerla y dejarnos, Señor, guiar por ella. Que tú seas, Señor, con nosotros, que pulverices, Señor, ese yo, para que sea tu palabra, Señor, quien obre. Y que nosotros, Señor, caminemos a través de tu lámpara, Señor, que pones en nuestro camino. Quédate, Señor, con nosotros en esta tarde. Te pedimos, Señor, por las necesidades de esta iglesia. Te pedimos, bendito Dios, por aquellos, Señor, que están ahorita sufriendo enfermedad. Los ponemos en tus preciosas manos, Señor. Nosotros nada podemos hacer, Señor, pero tu Espíritu Santo, tú sí, Señor. Ponemos, Señor, a Pati, Señor, en tus manos. Ponemos, Señor, a todos aquellos, Señor, que necesitan, Señor, sanidad en esta hora. Que tú alivies, bendito Dios, sus dolencias, sus molestias. Que tú obres, Señor, en ese cuerpo. Tú lo creaste, bendito Padre Celestial. Tú conoces, Señor, todos los cabellos, Señor, de nuestra cabeza, todas las células, todo, Señor. Nos creaste, bendito Dios, obra, Señor, en esos cuerpos. Obra en los corazones, Señor, de todos aquellos que te necesitan. Todos aquellos, bendito Dios, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, los ponemos en tus manos, Señor, porque solamente tu obra, Señor, redentora, solamente tu Espíritu Santo, Señor, es el único que puede hacer la obra en esos corazones y en esas mentes. Nosotros, Señor, los traemos a tu altar. Los encomendamos, Señor, a ti, para que sea, Señor, tu Santo Espíritu, bendito Dios, que penetre en esos corazones, los sensibilice y que se acerquen a ti. Quédate, Señor, en esta tarde con nosotros, bendito Dios. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. En el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, háblanos en esta hora, Señor. Usa, Señor, nuestras vidas. Quema, Señor, con ese carbón encendido mis labios, para que sea tu palabra y únicamente tu palabra la que sea transmitida, Señor, el día de hoy. Bendito Dios, te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así, puestos de pie, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos. La lectura que nos marca el boletín es del 35 al 45, pero yo les voy a invitar a que leamos desde el versículo número 32. Desde el versículo número 32 en Marcos 10,
32 al 45. Vamos a leerlo todos unidos. Se titula nuevamente Jesús anuncia su muerte y posteriormente continúa con la petición de Santiago y de Juan. La palabra del Señor dice así, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Hasta el tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. En esta lectura, mis amados hermanos, vemos que es la tercera vez que nuestro Señor Jesús anuncia, profetiza, revela lo que le habría de suceder al finalizar su ministerio. Vemos que el primer anuncio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en Marcos 8:31, en donde Pedro le reclama, en donde el Señor Jesucristo es tentado. Por lo tanto, el Señor Jesucristo reprende a Pedro. El segundo anuncio lo dio el Señor Jesucristo en Marcos 9, del 30 al 31. En este anuncio vemos que sus discípulos discutieron acerca de cuál de ellos era el mejor de todos. Y ahora por tercera vez nuestro Señor Jesucristo predice una vez más su muerte. En este pasaje el Señor añade detalles que no incluyó en los otros anuncios. Primeramente, añade que Él sería condenado, que Él sería juzgado por los principales de la iglesia, que sería ejecutado después de haber pasado por ese proceso judicial. Es la primera vez que el Señor Jesús menciona que sería en Jerusalén y que los líderes religiosos los entregarían a los gentiles en las manos de Poncio Pilato. Y es la primera vez que también el Señor Jesús revela que Él sería escupido, burlado y azotado. De manera que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un imprevisto, ni se fue dando por casualidad. Sabemos que fue el plan de Dios, que tuvo lugar desde mucho tiempo atrás, desde el inicio de la creación.
el cual este sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo no era nada más ni nada menos que el pago por un rescate, es decir, para comprar la libertad de un esclavo, de aquellos que éramos prisioneros del pecado. Por eso es el pago de un rescate, no por cualquier esclavo, sino aquellos que somos esclavos del pecado. Por lo tanto, el Señor estaba pagando no una deuda monetaria, sino una deuda infinita, una deuda de la cual tuvo un precio muy alto. Y es lo que el Señor nos muestra en este pasaje. Y vemos una vez más que los discípulos, dice el versículo, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y observamos que hay un contexto. Los discípulos iban temerosos y el Señor obviamente sabía cuál era la condición de los discípulos y por qué la razón del temor. Así que el Señor hace un alto para poderles explicar en el camino antes de subir a Jerusalén. Y dice en el versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales, a los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. En uno de los comentarios que yo leía, me llamó la atención cómo uno de los hermanos lo expresa de la siguiente manera: el Señor, además de ir anunciando paso a paso lo que era la redención y darle esos detalles a los discípulos, también lo iba haciendo en frases cortas, pausadamente. Él les dice, el Hijo del Hombre será entregado primeramente a los principales y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Estaba perfectamente consciente nuestro Señor Jesucristo de lo que les estaba diciendo, de lo que estaba Él razonando, lo que le iba a acontecer. Este comentarista dice, inclusive a lo mejor como sosollando, que tenía que tomar un respiro entre frase y frase, sabiéndose él que en su condición humana iba a ser sacrificado. Por eso es que el Señor se encuentra una vez más solo con su alma y se encuentra con la incomprensión de los discípulos. Dice el versículo 34, continúa, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Pero culmina, mas al tercer día resucitará. Tal vez este era el motivo por el cual los discípulos se encontraban temerosos o impresionados cuando el Señor Jesús les estaba narrando cada una de las cosas por las que Él iba a pasar. Sin embargo, algo que no comprendían ellos es lo que precisamente el Señor dice al final, con lo que el Señor culmina: y al tercer día resucitará. Por eso es bien importante poner mucha atención en el énfasis que le da el Señor Jesús a esta última frase. Y pareciera que después del Señor anunciar sus sufrimientos, contrasta el sombrío panorama que estaba él redactando del anuncio de los sufrimientos. Cambia abruptamente de tema y les dice, mas al tercer día el Señor resucitará. Y encontramos a los discípulos desconectados, inmaduros ante estas circunstancias.
inmediatamente ellos se acercan al Señor y le dicen, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Si analizamos brevemente lo que ellos están diciendo, la petición de los discípulos, podríamos ver que ellos estaban pensando en beneficios personales. Una petición totalmente presuntuosa la que ellos están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pacientemente les dice, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos simplemente buscan esa ambición de honor. Recuerden que desde la segunda vez que les anuncia, ellos insistían y veían y discutían entre ellos en quién era el mejor. Nosotros no podemos juzgar la debilidad de Jacobo y de Juan, porque muchas de las veces cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando doblamos nuestra rodilla en oración, nuestra oración se convierte en te pido, te pido, te pido, te pido, y cometemos el mismo error que en este momento estaban cometiendo Jacobo y Juan. Esto mismo nos sucede a nosotros en nuestras oraciones. Hoy en día estamos altamente influenciados por teologías de prosperidad, en donde nos dicen y nos atacan constantemente con frases como, dado que somos hijos de un rey, entonces debemos aspirar a mucho más. Merecemos mucho más porque somos hijos de un rey. Tal vez los mismos discípulos pensaron de esta manera porque ellos recordaban una promesa que les había hecho el Señor Jesús en Mateo 19:28, en donde les dice, de cierto os digo que en la regeneración os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo que quiere decir que ellos en su mente ya habían formulado el estar sentados junto a nuestro Señor Jesucristo, pero no entendían a qué se refería. Así que de la misma manera como ellos en esta flaquean y son débiles, así nosotros también, cuando solamente nos enfocamos en pedirle al Señor, y somos bombardeados constantemente en este mundo. Tenemos esas influencias en donde hay la ambición por el poder, la ambición por el ser más, la ambición por estar siempre encima del otro. Y esto es precisamente lo que ellos estaban viviendo. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala de Dios, el cual da a vosotros abundantemente y sin reproche, y le será dada. De manera, mis amados hermanos, que cuando nosotros le pedimos al Señor, tenemos que analizar nuestras oraciones. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder discernir y entender qué es lo que nosotros le vamos a pedir a nuestro Dios. Dice en el versículo del mismo Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice el capítulo 4 de ese mismo libro 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así es, mis amados hermanos, cuando nosotros desviamos nuestra atención y la petición que le hacemos a nuestro Señor. Por eso el diálogo del Señor continúa con los discípulos. Y este diálogo, pues nosotros sacamos mucha enseñanza de los comentarios que ellos hacen. Dice en el versículo número 37, ellos le dijeron,
concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y como ya es sabido, nuestro Señor Jesucristo no le reprocha lo que le están pidiendo, simplemente el Señor, ahora viene la respuesta de nuestro Señor. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿No sabéis lo que pedís? Les dice el Señor. Hasta ese momento seguimos viendo nosotros la inmadurez de los discípulos. Pero ¿quién de nosotros no está a veces dentro de esa misma inmadurez, pidiendo lo que nosotros no sabemos que estamos pidiendo? Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí entra en los discípulos una ambición en sus corazones. Y ellos tal vez pensaban y justificaban esas acciones porque estaban cerca del Señor, porque le seguían, porque andaba con Él, por eso creían que ellos eran merecedores de ese lugar. En alguno de los otros evangelios inclusive es la madre la que se acerca y es la que le pide al Señor esto. En Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Él y pidiéndole algo. En el 20:21 ella le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y algo importante que recalcar es, ellos estaban pidiendo este tipo de privilegios, inclusive tal vez por la relación que tenían con el Señor Jesús, que eran demasiado cercanos al Señor Jesús. Y ellos por eso se atreven a pedirle esto, inclusive la madre de ellos lo hace. En otro de los evangelios es lo que nos dice. Porque al nosotros pedirle al Señor algo que a veces nosotros no sabemos lo que pedimos, tenemos que dar cuentas de esa petición. Y eso es lo que los discípulos en este momento no entendían, que ellos debían de dar cuentas. Por eso esa petición estaba totalmente errónea. Ellos desconocían el camino de la cruz en ese momento. Por eso ellos estaban desconectados de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ellos insistían en que ellos debían tener un lugar especial al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero apenas comenzaban los sufrimientos del Señor, apenas se iban a llevar a cabo los sufrimientos del Señor. Dice en Salmo 22:14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mientras que en la mente del Señor Jesucristo estaba la salvación del mundo, estaba el quebrantar al pecado, estaba el pagar esa deuda a todos aquellos esclavos del pecado, arrebatar las almas de las garras de Satanás. Como dice en Salmo 73:10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Eso era lo que estaba pasando por la mente de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la copa que ellos debían de beber.
Y obviamente los discípulos en ese momento no entendían. El perdón de los pecados de la humanidad tiene un precio. La libertad del esclavo del pecado tiene un precio muy alto. Eso es lo que significa ser redimido. Porque todos hemos transgredido la ley y todos debemos ser castigados. Pero Dios, a través del plan perfecto para pagar esa deuda, lo hace mediante su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. Son los verdaderos principios del Evangelio. No el lugar que estaban pidiendo los discípulos a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino de que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nosotros no hubiéramos cumplido la ley, era necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. Esto es redención, ser sacados y ser nuestro Señor Jesucristo hecho maldición por nosotros. Ese es el precio que estaba pagando nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice nuestro Señor Jesucristo: no sabéis lo que pedís. Se lo recalca: no sabéis lo que pedís. Sin embargo, los discípulos, sin conocer lo profundo de lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, responden: podemos. La comprensión de tal camino vendría después. Vendría cuando los discípulos vieran la redención de nuestro Señor Jesucristo, y cuando ellos fueran llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés, entonces iban a beber del vaso de nuestro Señor Jesucristo. Pero beber del vaso de nuestro Señor Jesucristo no se refiere nada más a recibir las bendiciones, sino también a recibir juicio y la misma muerte. Ser bautizados, como les dice el Señor Jesucristo, la palabra griega baptisen, que significa zambullir o sumergir, no necesariamente les estaba diciendo que iban a ser sumergidos en agua, sino sumergidos en todos los mismos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, sumergidos en dolor, sumergidos en tristeza, sumergidos en padecimientos. Y lo vemos después, cómo el apóstol Juan fue exiliado y muerto en Éfeso, cómo Jacobo o Santiago fue martirizado por Herodes y muerto a espada. Pero en ese momento ellos no lo comprendían, por eso el Señor les dice: no sabéis lo que pedís. En ese momento ellos tenían una miopía espiritual porque no veían claro todavía, porque identificarse con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo no era cosa sencilla ni cosa fácil. Tuvieron una falsa confianza de sí mismos, y esto lo tuvieron ellos que aprender, al grado de que ellos mismos predicaban los principios del reino después, e insistían y predicaban que los principios del reino no era el recibir solamente bendiciones y beneficios, estar a un lado del Señor Jesús. Por eso todo aquel que quiera identificarse con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo sufrirá
padecerá, estarán sumergidos en los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros equiparar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo con los de nosotros. Nuestros sufrimientos solamente son para identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, pero nunca para redención, nunca para salvación, nunca nuestros sufrimientos harán los sufrimientos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquellas personas que dicen que cuando sufren y sufren y sufren, creen que están ganando la gloria. Nuestros sufrimientos nada pueden hacer por nosotros. No nos dan la redención ni la salvación. Por eso el Señor estaba destinado por el Padre Eterno para el tomar ese lugar de los sacrificios, pero de una manera perfecta, como lo dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que puede hacer la expiación de nuestros pecados. Solamente podemos ser rociados por su sangre. Dice en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto es la diferencia que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y le damos gloria a Dios y le damos gracias a Dios. Inmediatamente después de esto viene la reacción de los discípulos. En el versículo número 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Si nos asomamos y analizamos de cerca este episodio, podemos ver que desde un inicio el enemigo se estaba apoderando del corazón de los discípulos. Primeramente porque causa en ellos la ambición, en dos de ellos la ambición, y automáticamente estos dos se califican a sí mismos como los discípulos amados. En segundo lugar, causa división entre ellos porque se enojan los otros discípulos, los otros 10, en contra de esos dos. Y todo esto estaba sucediendo ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Qué tristeza para nuestro Señor Jesucristo estar viendo cómo sus discípulos, sus amados discípulos, estaban siendo movidos por el enemigo. Sus corazones estaban siendo movidos por el enemigo. Dice, hubo una indignación en los discípulos. Y esta palabra griega, indignación, puede ser traducida como que estaban furiosos. Pero la verdad es que ellos pensaban de la misma manera, pero ellos no lo habían externado. En su corazón había esos mismos pensamientos. Recuerden durante el segundo anuncio cómo discutían quién era el mejor. Vivimos en un mundo, mis amados hermanos, hedonista y narcisista, que en su momento a los discípulos les afectó, pero analizándolo, yo creo que nosotros en la actualidad está mucho más magnificado esta condición. Con esas doctrinas que recibimos erróneas, en donde nos hacen creer que somos merecedores
de todas las cosas, porque somos hijos del Rey. También se nos enseña esa doctrina hedonista, en donde nos enseñan que debemos de buscar ante todo el placer, que debemos identificarnos con lo que nos causa a nosotros placer y bienestar en todos los ámbitos de la vida. Y por eso debemos luchar por ello y debemos de trabajar por ello. Y también sobre un narcisismo, el amor a uno mismo, tener la imagen muy elevada de sí mismo. Y ahora, mis amados hermanos, y la Biblia lo menciona, que dice que habrá hombres amadores de sí mismos en los últimos tiempos. Por eso les digo que si los discípulos estaban siendo atacados sus pensamientos y estaban siendo ellos partícipes de esta tentación del enemigo, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora nos separa las ideologías y las doctrinas de nuestro Dios? Nos hacen sentir que todo lo debemos, que todo lo podemos, inclusive que debemos nosotros de ser partícipes de estas doctrinas. Algunos de ellos lo justifican el buscar el equilibrio, ni tener una autoestima tan baja ni tampoco una tan alta, buscar el equilibrio, es decir, amarte a ti mismo, para que tú puedas lograr lo que te propones, porque tú tienes derecho a todos esos privilegios y a todas esas cosas, y lo fomentan, inclusive más aún en las redes sociales. Si recordamos por qué se le llama narcisismo a esa leyenda de Narciso, el cual se enamoró de su propia imagen, que había sido reflejada en el agua, y se enamoró tanto de su propia imagen que no pudo separarse de ese lugar y se ahogó. Y las redes sociales, mis amados hermanos, fomentan demasiado esto con tal claridad, el ser amadores de sí mismo, el tomarnos fotografías todo el tiempo, el estar compartiendo nuestro estado todo el tiempo, inclusive algunos todavía hasta con filtros para vernos todavía más hermosos y hermosas y sentirnos todavía más halagados con nosotros mismos. De manera que el mundo, mis amados hermanos, es totalmente contrario a lo que el Señor nos muestra. Debemos de tener cuidado con esa influencia del mundo. Pero como mencionamos nosotros, no estábamos juzgando a los discípulos, sino más bien es una advertencia para tener cuidado y darnos cuenta de que el enemigo no duerme. Aún ellos que estaban tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, que estaban siendo discipulados, el enemigo les estaba acechando. Y tercero, dice, cuando el Señor les anuncia de sus sufrimientos, de cómo va a ser sometido, vemos cómo ellos se alborotan por completo, en lugar de meditar seriamente en lo que el Señor les estaba dando. Dice en San Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aun cuando esto estaba sucediendo a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo estaba firme en lo que debía hacer, porque como ya dijimos, en la mente de nuestro Señor Jesucristo estaba la salvación del hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo, sin temor y con resolución, da un paso adelante. Y le damos gracias a Dios y gloria a Dios porque el Señor haber dado ese paso adelante, con paso firme, es que hoy nosotros estamos aquí delante de Él. Somos redimidos. El Señor pagó el precio de nuestra esclavitud. Aquí está la sabiduría y la templanza de nuestro Señor Jesucristo
a diferencia del alboroto que estaba habiendo en los discípulos. Y el Señor simplemente continúa su enseñanza. En el versículo número 42 dice: mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Por eso estaban siendo ellos enseñados, porque ellos iban en su momento a apacentar la grey de nuestro Dios. Ellos entonces, cuando iban a tomar la copa de nuestro Señor Jesucristo, a ellos ahora les tocaría instruir a todos aquellos. En primera de Pedro 5:2 dice: aceptad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por gracia deshonesta, sino con ánimo pronto. El apóstol Pablo dice, antes de despedirse de sus hermanos de Mileto, les da también un discurso a la iglesia de que ellos deben de tener cuidado. En Hechos 20:23 les dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ellos mismos estaban enseñando lo que a ellos les iba a acontecer. En algún tiempo la iglesia también primitiva, empiezan ellos a dividirse cuando siguen unos a un líder, otros a otro líder, y entonces el apóstol tiene que recordarles los principios del reino, aquellos principios que el Señor Jesús les estaba enseñando en esta hora a sus discípulos, porque obviamente se iba a repetir y se iba a repetir, y se repite la historia hasta nuestros días. Por eso es necesario poner atención en recordar y estudiar los principios del reino, y no apartarnos de los principios del reino. Y eso es lo que hace el Señor Jesús en esta hora. Él tiene que enfocarse en ver los asuntos espirituales y no en jerarquías ni dominios. Los principios del reino son buscar el agradar a nuestro Señor antes que a nosotros mismos, no con ganancias deshonestas, como dice en su palabra, sino como un acto de gratitud y de adoración a nuestro Dios. No porque lo merezcamos, sino por un acto de gratitud y adoración a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. El Señor por eso nos da y les da a sus discípulos una gran lección. Les enseña los principios y los valores que ellos deben de tener, que son diametralmente, obviamente, opuestos a los valores que piensa el mundo. Por eso el Señor iba con paso firme a la crucifixión, a librar a la humanidad de esta condenación que iba a ser directa si el Señor no lo hacía de esta manera. Y el Señor inclusive predicó con el ejemplo de servir. Aunque la cruz fue su obra mayor y su obra maestra de servicio, porque fue una manifestación suprema del amor de Él y del amor del Padre para con nosotros, única. Pero también el Señor Jesús les mostró a sus discípulos servicio en esta tierra cuando Él les lava los pies a sus discípulos. Por eso estos principios y estos valores del reino de Dios tienen validez a nivel hasta la eternidad y siguen vigentes hasta el día de hoy. Dice en el versículo 43: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Fíjense lo que les dice el Señor, totalmente contrario a lo que ellos pensaban. Por eso en el versículo 34 le recuerdan: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Volverá a la vida para no morir más, a la vida eterna. Y eso es lo que a nosotros también nos está ofreciendo el Señor. ¿Qué más que tener la vida eterna a lo que podamos nosotros tener en este mundo pasajero, a lo que podamos nosotros lograr? Dice también la palabra de Dios, nos enseña que el Señor volverá a servir. Esto es para causarnos a nosotros escalofrío. El Señor no solamente cuando estuvo en esta tierra nos sirvió, todavía en la cruz del Calvario Él nos sirvió a nosotros, pecadores, que merecíamos y merecemos la muerte si no nos arrepentimos. Y todavía, mis amados hermanos, dice en Lucas 12:37, Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Imagínense, mis amados hermanos, qué principios. Es para darnos a nosotros escalofrío cuando nosotros en nuestro corazón se abrigan estos sentimientos de poder, de ambición. Cuando nosotros que venimos al altar de nuestro Dios y decirle: Señor, dame, quiero, concédeme. Cuando el Señor, aquel que es fiel, el Señor estando despojándose de su gloria, siendo el Rey de reyes y el Señor de señores, vino a servirnos. Debe de llenar nuestros corazones, no de altitud, no de narcisismo, no de hedonismo, sino de humildad y de servicio a nuestro Dios, con gratitud, con alabanza. No solamente vino a redimirnos, compró nuestra libertad, puso en práctica el servicio de nuestro Dios. Pero la bienaventuranza, mis amados hermanos, no está en saberlo, sino en llevarlo a cabo, llevarlo a práctica, agradecerle a nuestro Dios, servirnos unos a otros. Si el Señor lo hizo, siendo nosotros pecadores, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Definitivamente necesitamos su ayuda, sí, porque nuestra naturaleza pecaminosa es totalmente contraria a los principios del reino de Dios. Por eso necesitamos diariamente y cada día estar en sintonía con nuestro Dios, estar en sintonía con estos principios, con el Evangelio de nuestro Dios, para recordar constantemente cómo hemos sido servidos. Y cada vez que no queramos servir a un hermano nuestro, no queramos servir a nuestro prójimo, acordémonos quién nos sirvió a nosotros y quién nos redimió y quién, como dice Lisa, está al cuidado de nosotros y tiene a sus ángeles
al cuidado de nosotros, a esos ministros, al cuidado de nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro Dios? Dice en 2 de Timoteo 2:11, la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En su momento los discípulos no comprendieron a nuestro Señor Jesucristo, pero hubo un momento en el que ellos comprendieron y maduraron y entendieron y acataron y asimilaron en su corazón los principios del reino, a tal grado que ellos se despojaron de todo esas ideas y doctrinas contrarias y sirvieron a nuestro Señor Jesucristo hasta el último de sus días, inclusive a pesar de su propia vida, porque entendieron y comprendieron que lo que ofrece en este mundo vano es, perecedero es, corruptible es, pero que lo que nos espera en la gloria es incorruptible, es eterno, y vale la pena negarnos a nosotros mismos, negar ese yo, someternos a nuestro Dios, servir a nuestro Dios y servir a los unos y a los otros. Y someternos en todo momento a nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, les invito a que reflexionemos en la palabra de Dios, reflexionemos en estos principios, los valores que nos enseña la palabra de Dios, los valores a los cuales nosotros debemos seguir y debemos servir, y los valores que deben de estar inundando nuestro corazón, y no de darle lugar al enemigo, para que el enemigo siembre en nosotros la discordia, siembre en nosotros esos sentimientos contrarios a los principios de nuestro Señor. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, a nuestros corazones, porque nos has enseñado, bendito Dios, una vez más, lo que tú has hecho, Señor, por mí, lo que tú has hecho, Señor, por la humanidad. Has venido, Señor, a servir. Has venido, Señor, con un precio muy alto a comprar mi libertad, porque estábamos, Señor, esclavos del pecado. Nos has venido, Señor, a redimir y a enseñarnos, bendito Dios. Te has despojado de tu gloria para servirle, Señor. ¿Cómo no, Señor, darte gracias? ¿Cómo no, Señor, adorarte y alabarte? Ayúdanos, Señor, a no cambiar, Señor, estas perlas de gran precio por lo que ofrece, Señor, el mundo, perecedero, corruptible, que nos aparta, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, cada día a recordar tu palabra, para estar, Señor, en sintonía, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a recordar lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario
y que no somos, Señor, merecedores. Gracias, Señor, porque en tu corazón siempre estuvo el redimirnos, Señor. Gracias, Señor, porque en tu corazón siempre estuvo el salvarnos y el librarnos de las garras, Señor, de Satanás. Y que no sucumbió, Señor, tu corazón, sino con paso firme, con determinación, con valentía, bebiste la copa por mi vida y la de esta humanidad. Gracias, bendito Dios. Alabado seas. No permita, Señor, que nunca lo olvidemos. Quédate, Señor, en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a caminar contigo en todo momento. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos ahora, mis amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en Números, nuestro capítulo 6, los versículos del 24 al 26, para recibir la bendición. Y la palabra del Señor dice así, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y finalmente vamos a recitar nuestro Salmo 23 todos unidos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.